anterior encuentro habíamos tratado la crítica del juicio y habíamos terminado con el tema de lo sublime, que va a provocar dentro del recorrido kantiano un cierto retroceso, una cuestión problemática, porque una vez que ya él había como casi encontrado un lugar para la libertad en la contemplación de la belleza artística, donde se producía un juego del entendimiento con la imaginación, con el tema de lo sublime aparece al mismo tiempo que el placer en la contemplación, el temor. Y frente a este temor viene en auxilio la razón, por lo cual se produce una separación de nuevo de las facultades del hombre, una separación del fracaso de la imaginación y de ese juego con el entendimiento. Y parece también como producirse una lucha entre hombre y naturaleza, en la cual el hombre va a resultar un hombre escindido. Bueno, yo ahora lo que quiero proponer en este encuentro es una recapitulación para ver un poco la unidad, el conjunto de este planteamiento kantiano y este recorrido de Kant por las diferentes críticas. Y entonces pensar en primer lugar que Kant es un filósofo del siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, que él mismo es como el representante más perfecto de este movimiento, que tiene él, digamos, un pequeño ensayo, que ya lo he mencionado, que es la Ilustración, donde podríamos casi considerarlo como el manifiesto del iluminismo, y donde plantea la necesidad de que el hombre se valga por sí mismo. Sapere aude, dice, atrévete a pensar por ti mismo. Y en ese sapere aude aparece también como correlato la separación de las esferas del saber. Esto es lo propio del momento kantiano, como dice Hegel, que yo siempre les menciono a Hegel y les expliqué también que lo menciono en cada uno de los momentos, porque Hegel es un filósofo que al mismo tiempo, su filosofía misma es una historia de la filosofía, una historia del pensamiento, del desarrollo del espíritu. Entonces él habla aquí del momento kantiano, y el momento kantiano es la separación de las esferas del saber. Pero con esta separación de las esferas del saber lo que encontramos también es que el hombre pierde su integridad, esa cualidad griega de vida unificada de los hombres entre los hombres, y también con la naturaleza. La naturaleza, que es la physis, que para los griegos, aparece como el escenario en que se desarrolla el drama del mundo. Esa cualidad de espontánea armonía, y no solamente con la polis, sino con el cosmos. Esto entre los griegos. Y esto es lo que va a ignorar, por ejemplo, la generación romántica, que ahora vamos a hablar un poco de la generación romántica. Entonces, la autonomía del sujeto racional, ese sapere aude que propone Kant, adviene al precio de la escisión del hombre de las formas de vida así contingentes, sus formaciones culturales, que es como que se le han vuelto extrañas. Entonces aparece la escisión, un quiebra que hace del hombre un moderno, toda una serie de oposiciones que no son más que expresiones diferentes de una misma separación. Por ejemplo, naturaleza-espíritu, individuo-sociedad,
cuerpo-alma, razón-sensibilidad, sujeto-objeto, razón-experiencia, todas esas separaciones que la filosofía debe volver a reunir. En este contexto, justamente el romanticismo va a surgir buscando una superación de este mundo escindido y para restablecer la totalidad, la vida unificada. Como decían ellos, los orígenes de este quiebre ya los hallamos en el despuntar de la modernidad. Por ejemplo, en Descartes, quien, para asegurar el conocimiento, adopta la duda, una duda radical, que lo va acercando a una forma de solipsismo, el hombre solo, separado como una sustancia a otra del mundo, una pura rex cogitans, una cosa pensante. Pero esto aún no era consciente en Descartes. Es con Kant que el abismo, la escisión se van a hacer conscientes y precisamente en el intento de reunirlo va a ser que la separación se hace irremediable. Por eso Kant va a ser como mencionado, nombrado como el filósofo de los límites. Repasemos entonces el recorrido de sus tres críticas para ver cómo en cada una de ellas se va presentando un límite. En la primera, cuando Hume lo despierta del sueño dogmático, trata de buscar las condiciones de posibilidad de la razón teórica, o sea, la razón de la ciencia. Y entiende que la razón sola no puede dar conocimiento, que necesita de la materia sensible, que le va a dar contenido. Luego la razón le imprime las categorías y le da forma con ello. El conocimiento entonces necesita un componente pasivo, que son las impresiones sensibles, y un componente activo, que es la forma que le imprime las categorías. O sea, como dice Kant, no somos meros observadores, sino que vamos con preguntas a la naturaleza. De este modo se concilian las facultades de la sensibilidad y el entendimiento, como dos componentes complementarios y necesarios. Pero con ello resulta que solo conocemos los fenómenos y quedan fuera del conocimiento todo el mundo de los objetos metafísicos, Dios, el alma. Estamos entonces en la imposibilidad de conocer la cosa en sí. Y este es uno de los límites. La razón teórica en el plano de la representación solo nos trae el mundo como un conjunto de leyes mecánicas universales y necesarias. Es así como Kant, para escapar a ese mundo de la necesidad, hacia la libertad, piensa en otro uso de la razón, que le permita, si no conocerlos, al menos pensar estos objetos metafísicos que cumplan en la esfera de la moral el papel de ideas reguladoras o de ideales a alcanzar. Pero en esa esfera el hombre sigue, si no coaccionado por la ley natural, como ya vimos, obligado por la ley moral. Y además el abismo persiste porque esos ideales no se realizan en este mundo. Bueno, nos encontramos entonces con otro límite. Y de ahí Kant va a explorar el campo de la estética, de la obra de arte, donde justamente a partir de lo bello encuentra, de cierto modo, la realización de la libertad en ese juego que vimos entre el entendimiento y la imaginación. Y sin embargo, luego, con el concepto de lo sublime, o sea, aquel referido a los fenómenos de la naturaleza, como el huracán, el terremoto, que producen placer, sí, pero también temor. Y entonces tiene que venir la razón a poner orden y el hombre una vez más coaccionado por la ley moral. Entonces la libertad no se realiza.
Y entonces también van a sobrevenir las críticas, la de Hegel, por ejemplo, que dice que por tal motivo Kant se queda en el momento de la inmoralidad, o de la generación romántica, por ejemplo, de Schiller, que va a buscar las vías de escape a la emboscada de la moral. Creo que ya hemos mencionado que la crítica del juicio fue una gran inspiradora para la generación romántica. Y agreguemos que hasta fue el primer paso de un camino de reflexión acerca de la libertad. Lo que primero le interesó a Kant desde sus inicios era revisar las facultades que separan a los hombres de los animales. O sea, una manera de expresar ese eterno conflicto entre naturaleza y espíritu. Un tema que ya había instalado Rousseau y que será también preocupación central de la generación romántica, para la cual va a ser también una manera de hacer frente a la angustia existencial, epocal, en otras palabras, la tragedia del hombre moderno, del ser escindido. El primero que va a abordar estos temas y va a continuar los pasos de Kant es Schiller, poeta, dramaturgo y que también incursiona en la filosofía a propósito de esta búsqueda, ¿no? La experiencia que lo motiva, tal como lo expresa él en una serie de cartas que se conocen con el título de Cartas para la Educación Estética del Hombre, es el espectáculo de la Revolución Francesa. Recordemos que estamos en la época de la Revolución Francesa. Esta le interesa no desde el punto de vista de los ideales que se pueden realizar, que representa, sino por las huellas que deja tras sí, las que a diferencia de Kant no las aprecia como un signo de progreso, sino como terror, un espectáculo combinado de salvajismo en las clases populares y de nueva barbarie en las clases altas. Schiller dice que todas sus reflexiones están basadas en los principios kantianos, en el meollo de la obra kantiana, pero sin embargo, él es clara en su intención de ir más allá, porque él quiere escapar al rigorismo de la moral kantiana, esa relación de antagonismo entre el deber y la necesidad, que había quedado como resultado de la crítica de la razón práctica y que ahora reaparece a propósito de lo sublime. Y ahora entonces, ¿cómo superar el abismo, esta separación? Como otros representantes de la generación romántica, Hegel, Hölderlin, Schiller tiene los ojos puestos en los griegos. Dice que no solo nos avergüenzan por su sencillez, que se ajena a nuestra época, son al mismo tiempo nuestros rivales y a menudo nuestro modelo. Eso dice en la Carta Sexta. Entiende él que todo refinamiento de la cultura moderna no es nada frente a la naturaleza griega, con la cual viene todo junto, el arte y la sabiduría. Explora entonces en el modelo de los griegos cuál podría ser la vía de conciliación, o sea, el estado ideal en que razón y libertad se pongan de acuerdo con el instinto. Y en cuenta que este puede ser el arte, en tanto actividad creadora. La educación estética, que es el tema de las cartas, tendría entonces la misión de formar el hábito de manera que haga innecesaria la represión de los instintos. El hombre actuaría el bien por instinto, por su propia naturaleza. La escena entonces del deber y la moral desaparecen y en su lugar vamos a tener una escena de libre juego
que hacia la creación de lo bello. Aquí podríamos entender que, como en Kant, se trata del libre juego de entendimiento e imaginación. Sin embargo, se trata de algo más, porque la belleza, para Schiller, es el resultado de dos impulsos del hombre. Un impulso material de pura receptividad, que reside en nuestra sensibilidad y nos conecta con el mundo, y un impulso activo que reside en nuestra razón y se ocupa de dar forma y organizar esa multiplicidad caótica de los fenómenos. Ambos impulsos son igualmente necesarios. El impulso material porque es el que conecta al hombre con el mundo, lo coloca en un estado de abierto hacia lo otro, de sí mismo. Y el impulso formal porque sin él el hombre se perdería en la dispersión de lo fenoménico, o sea, se perdería a sí mismo. O pierde el mundo o se pierde a sí mismo. Este impulso de juego entonces vendría a encarnar lo que en Kant era el desinterés, o sea, esa contemplación artística privada de toda intención cognoscitiva y de utilidad material o moral. O sea, contra los ideales de la Ilustración, de formación teórica y acatamiento de la ley moral, estas cartas de Schiller, que por sus contemporáneos fue tenida como un premanifiesto romántico, proponen la educación estética como camino hacia la armonización de las facultades y la realización de la libertad. Las cartas de Schiller tuvieron una influencia decisiva en el escenario de su época, porque todos estos dilemas y contradicciones se habían convertido en un debate bastante apasionante en la segunda mitad del siglo XVIII. Había sido instalado por Rousseau, luego prolongado por Herder, y luego no terminará ahí. Hegel también va a retomar la temática. Un siglo más tarde, Nietzsche, luego en el siglo XX, la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, y hasta después en la posmodernidad también vamos a tener una continuación, derivaciones de esta problemática. Pero bueno, las iremos viendo poco a poco en sus diferentes representantes.